mis compañeras me acusaron de acosador y ahora me piden perdón. La verdad, no puedo confiar en nadie, ya que todos me odian, así que se los voy a contar a ustedes. Un poco de contexto, estoy en tercer año de secundaria y me considero un chico bastante normal. Antes de que pasara todo esto, me llevaba bien con todos y todo iba bien hasta hace unas 2 semanas. Mi amigo me envió un mensaje largo donde me contó que en Instagram varios compañeros estaban diciendo que yo era una mala persona, que no merecía estudiar y otros comentarios similares. Le pregunté cómo había salido todo esto, y él me respondió enviándome capturas de pantalla donde yo decía ciertas cosas sobre unas compañeras con las que, la verdad, no tenía contacto. En ese momento, no sabía qué hacer. Estaba a punto de llorar, pero a la vez me estaba enojando cada vez más, hasta el punto en que rompí mi camiseta de la ira. Llega el lunes y voy al colegio. Me siento y me llaman del gabinete de psicología preguntándome por qué dije eso. Yo lo negaba y les dije que no, que ni siquiera hablaba con ellas. No me creyeron y me tuvieron casi toda la tarde dándome una charla sobre el respeto y todo eso. Al final, la psicóloga me dijo que no iba a llamar a mis padres, pero ya tenía una advertencia en mi reporte escolar. Estaba más furioso que nunca, pero decidí no decir nada porque, para ponerlos en mi lugar, imaginen que esas compañeras son las chicas populares que todo el colegio conoce y se lo cuentan a todos. Me quedé sin alternativas, así que decidí quedarme callado junto a mis únicos 24 amigos que sí me creían, ya que sabían que no me caían bien y ni les hablaba. Mientras volvía a casa caminando, pensé en por qué me hicieron todo eso, pero decidí no prestar más atención a eso. Desde entonces, tuve claro que mis maestros, compañeros y varios alumnos de otros cursos me iban a odiar y que mi círculo social solo serían mis 19 amigos. Así pasó mi primera semana. Comencé a notar cómo mis maestros me miraban de manera diferente, lo cual me disgustaba, pero nuevamente decidí quedarme callado. Así fue hasta esta semana. El viernes me desperté y vi que tenía varios mensajes de Instagram pidiendo disculpas, ya que una de ese grupo no se aguantó más y dijo que era una broma, de muy mal gusto, la verdad, y que solo lo hicieron porque estaban aburridas. En ese momento, no sabía cómo reaccionar, así que decidí no responder ningún mensaje. Pasé toda la mañana del viernes en el gimnasio escuchando música. Volví a casa y nuevamente decidí no entrar a Instagram. Así pasó toda mi mañana hasta que era hora de ir al colegio. Me cambié normalmente y fui caminando. Al llegar, la psicóloga del colegio me buscó y me dijo que se enteró de todo. Me comentó que me quitarían el reporte y me darían más 10 puntos trimestrales en todas las materias, ya que esa compañera no se aguantó más y también fue a contarle a la psicóloga todo lo que pasó. Yo dije, está bien, ahora puedo retomar mi aula. La psicóloga, con una sonrisa, me dijo que sí. Entré a mi curso, busqué mi lugar, me senté y abrí mis libros. Como si nada, vino uno de esos compañeros que me dijo, eres una persona muy repugnante y no mereces estar en el colegio a pedirme un lápiz, como si no hubiera pasado nada. Le pregunté, oye, ¿tú no eras el que decía que yo era una mala persona? Él no dijo nada y se fue. En ese momento, me convertí en el callado del salón y no le hablé a nadie en toda la tarde hasta la hora de salida. Ya estaba bajando las escaleras cuando todas esas chicas se acercaron a pedirme disculpas, diciendo que no sabían el daño que me habían hecho. Yo respondí, muchas gracias, lo tomaré en cuenta y antes de que dijeran una palabra más, bajé lo más rápido posible. Llegué a casa y me puse a jugar videojuegos, ignorando mis mensajes toda la noche y viendo videos en YouTube. Ahora les pregunto, ¿debo aceptar sus disculpas o deberían no volver a hablarles y vengarme, ya que mis profesores son muy simpatizantes y no dirán nada al respecto? Si hay varias cosas que no logran entender, pido disculpas, es que tengo 14. Historia 2. Mandé a la mierda a mi hija y su prometido. Primero, daré un poco de contexto. Soy un hombre de 53 años y no revelaré nombres por temas de privacidad. Tuve a mi hija con mi esposa cuando tenía 30 años, y tras unos 4 años, nos separamos de mutuo acuerdo, ya que solíamos discutir constantemente. Una vez, cuando empezamos una riña frente a nuestra hija, supe que eso no podía continuar. Aclaro que amé mucho a mi hija. Dado que me iba muy bien económicamente y podía vivir tranquilamente de mis negocios e inversiones, dejé cualquier trabajo cuando nació mi hija para estar con ella, cuidarla y apoyar a su madre en casa. Sin embargo, tras nuestra separación, mi hija fue a vivir con su madre, y cada vez que la veía, la sentía más distante. Intenté acercarme a ella de muchas maneras, pero todo era inútil. Con el tiempo, su madre me confesó que había puesto a nuestra hija en mi contra y se disculpó.
Aunque mi hija, ya en la adolescencia, comprendía lo que había pasado, no lograba acercarme con éxito. Nuestras salidas eran deprimentes, la llevaba a sus lugares favoritos, trataba de que me contara si le pasaba algo y la sorprendía con detalles, pero al final solo me pedía dinero, que nunca le negué. Finalmente, cuando su actitud hacia mí se volvió insolente y fría, decidí mandarle dinero para sus caprichos y necesidades, ya que ni en fechas importantes me dejaba verla o contestar mis llamadas. En esos años, su madre encontró a un hombre con el que inició una relación. Ella consideró correcto que lo conociera, y lo hice. Sinceramente, era un buen hombre, alegre, respetuoso, trabajador y carismático. Aunque me dolió un poco que mi hija se volviera muy cercana a él y lo llamara papá, al menos sabía que estaba en buenas manos. El tipo se volvió mi amigo de cierta forma y me comunicaba el estado de mi hija frecuentemente, así que le estoy agradecido por eso. Ahora, mi hija tiene 23 años y nuestra relación no mejoró considerablemente, solo era monetaria. Estaba orgulloso de ella por terminar su carrera y ser una estudiante ejemplar, pero no quiso que la acompañara en su graduación. Hace unas semanas, mi ex y su esposo me invitaron a su casa. Para mi sorpresa, también estaba mi hija, que me saludó educadamente, aunque se refería a mí como señor. El motivo de la invitación era que mi hija estaba prometida con alguien. Mi reacción al enterarme fue de resignación. ¿Qué podía hacer ya? Nada. Al final, mi hija fue directa y reveló el motivo de la invitación. Me pidió una suma de 7 cifras en dólares para su boda y otros gastos después del matrimonio, sin contar la casa nueva que quería. Sinceramente, no era imposible para mí, ya que no tengo esposa ni otros hijos, salvo mi ahijado, a quien considero como un hijo. Pensé en darle el dinero y marcharme, pero estaba en mi límite. Su madre y su esposo creían que quería invitarme a la boda, no hacer tal petición, y pusieron una cara de sorpresa. Le dije que si no conocía a su prometido, ni soñara con recibir una moneda de mi parte. Era la primera vez que le ponía una condición, y no me dirigió la palabra de vuelta, aunque su molestia era evidente. Para irme, le dije que en una semana fueran con su prometido a mi antigua residencia, la casa en la que vivíamos cuando estábamos juntos. Era una extravagancia que compré creyendo que pasaría mis días con mi familia allí, pero abandoné cuando nos separamos. Me retiré sin más, despidiéndome de mi ex, su esposo y de mi hija, de la cual no volví a escuchar palabra ese día. Durante la semana, mandé preparar la residencia para que se viera en su estado más glorioso. Planeaba darle esa casa después de su matrimonio, ya que sabía que al final terminaría cediendo. En esos días, mi ahijado, hijo de mi mejor amigo fallecido, me visitó inesperadamente. Mi ahijado, de 20 años, es el hijo que nunca tuve. Junto a su madre, lo crié como si fuera mi hijo. Aunque siempre mantuve presente la imagen de mi mejor amigo como su padre, él me llamaba papá y me daba la alegría que tanto necesitaba en mi vida. Estuve con él cuando crecía, fui su consejero. Historia 3. La madre de mi hijo terminó la relación cuando desperté del coma. Imaginen un día ir en el metro, sentado, mirando por la ventanilla, luego cerrar los ojos unos segundos y, al volver a abrirlos, estar con tubos en la boca, nariz y otras partes del cuerpo. Bueno, eso es lo que me sucedió. Para comenzar la historia, debemos retroceder 2 días antes del suceso. Todo comenzó cuando mi novia, madre de mi hijo de 5 años, tuvo un momento de inseguridad provocado por sus amigas. Para animarla, después del trabajo, pasé a comprar cosas para comer y beber. Esa noche, luego de acostar a nuestro hijo, nos dedicamos a conversar. Al ver que ella seguía insegura sobre su apariencia, le descargué una aplicación de citas en su celular y le demostré lo equivocada que estaba. Mi plan resultó, ya que a las pocas horas había más de 20 tipos que habían hecho contacto. La aplicación incluso daba la opción de supercontacto, que aparecía con más frecuencia. Por supuesto, esto era solo un juego, dado que teníamos confianza. El día siguiente fue como siempre, excepto que comencé a sentir un dolor de cabeza muy fuerte. Lo asocié al estrés, al licor e incluso a la falta de sueño que llevaba. Entonces ocurrió. Desperté en el hospital sin saber qué había pasado, cómo ni cuándo. La gente del hospital, al verme, reaccionó rápidamente y sacaron los tubos de mi boca para que pudiera hablar, pero aún así no podía debido al daño interno que me hicieron al entubarme. El médico me hablaba, pero no entendía nada, estaba en shock y confundido. Decidieron esperar a que me tranquilizara. Pueden haber pasado fácilmente 2 horas, pero finalmente pude hablar un poco y estaba más tranquilo.
Resulta que tenía un tumor cerebral, y eso provocó que una especie de cortocircuito desconectara mi sistema nervioso, ocasionando que estuviera en coma durante 3 semanas. No lo podía creer. Todos me decían que era un milagro que siguiera vivo, que me daban por muerto y que, de hecho, mi novia había firmado los papeles para que no intervinieran en nada. Esto no me alarmó, ya que era un tema que habíamos conversado antes. Al día siguiente, pude recibir visitas. Por supuesto, vino mi novia, quien se veía claramente distante. Ella hizo una videollamada a su madre, que estaba con nuestro hijo. Fue un momento muy triste y a la vez bello poder verlo, aunque fuera por este medio. Cuando faltaba poco para la despedida, ella me dijo que no podía con todo esto y que era mejor que no volviera a casa una vez dada de alta. Me sorprendió tanto que no creí que fuera real. Luego, con una mirada seria, me contó que conoció a un psicólogo a través de la aplicación de citas y que llevaba unos días saliendo a cenar con él. Este mismo tipo le aconsejó alejarse de mí, ya que no era su deber cargar con mi enfermedad. Al verla partir, sentí que lo poco de motivación para vivir también se marchaba. No lo podía creer. Intenté ponerme en su lugar y creí que era lo correcto, pero para mí no eran más que 3 o 4 días, para ella, había pasado casi un mes. Aún así, el pensar que 8 años de relación, 7 viviendo juntos y un pequeño de 5 años no eran considerados algo por lo que luchar me destrozó. Me invadió un miedo de perder todo lo que había construido en la vida. Solo lloré y lloré durante días. Han pasado varios meses y pronto se cumplirá un año del incidente. Estuve 3 meses más hospitalizado. Por suerte, mi tumor es benigno por ahora y no debería tener complicaciones, aunque dejó varias secuelas, incluyendo lagunas mentales. Mi ex ha pasado por varias relaciones, una tras otra, y solo tenemos contacto mínimo, siempre por motivos relacionados con nuestro hijo. Me negué a que ella supiera sobre mi enfermedad y mi vida en general. Hoy tuve mi última sesión con el psicólogo y le mencioné que quería contar mi historia, a lo que me dijo que Reddit podría ser un buen lugar.